Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Hernández. Soy médica de planta y docente de la primera cátedra de medicina. El tema que nos convoca hoy es úlcera gastroduodenal. Vamos a ver principalmente su evaluación y el enfoque terapéutico. ¿Cómo definimos a la úlcera péptica? Bueno, la úlcera péptica es un defecto de la mucosa gástrica o duodenal que se extiende a través de la musculares mucosae y permanece producto de la actividad de la secreción ácida del jugo gástrico. En más de la mitad de los casos se puede localizar a lo largo de la curvatura menor y en la unión del cuerpo con el antro gástrico. Vemos que la asociación de úlcera gástrica con úlcera duodenal en el 10% de los casos y la duodenal en más del 90% de los casos se localiza en el bulbo duodenal. La mayoría de las úlceras pépticas se asocian a gastritis crónicas por Helicobacter pylori y no así las agudas o crónicas causadas por AINE o por estados hipersecretores. Pero bueno, ¿qué necesitamos conocer o qué necesitan conocer acerca de la úlcera péptica? Para eso algunas generalidades. La úlcera péptica primero es un diagnóstico endoscópico, en contraste con la dispepsia, que es un diagnóstico clínico. Tiene en muchos síntomas similares con la dispepsia, es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, descartar una dispepsia de una úlcera gástrica y evaluar bien a qué población voy a estudiar. En realidad hay una baja correlación entre la clínica y los hallazgos endoscópicos. La prevalencia es entre el 5 al 10% de la población general y asciende hasta el 10 al 20% en los infectados por Helicobacter pylori. O sea que en los pacientes que tienen Helicobacter pylori tienen mayor prevalencia de úlcera gástrica. Sepan que más del 90% de las úlceras duodenales y 70% de las gástricas se asocian a Helicobacter pylori. Entonces, sepamos que el pilar del tratamiento de la úlcera gástrica es la terapia de erradicación, con antibióticos por un lado y con inhibidores de la bomba de protones. Ese es el pilar del tratamiento. Hay una estrategia que se usa que es test and treat para Helicobacter pylori, que es apropiada en aquellos pacientes menores de 55 a 60 años con sospecha de úlcera péptica, sin complicaciones y sin factores de riesgo, que ahora vamos a ver. Vamos a ver en qué pacientes nosotros podemos usar esta estrategia de test and treat, sería testear y tratar sin hacer estudios invasivos. Pero esto ahora lo vamos a ver mejor. Sepamos que la úlcera péptica sigue siendo causa significativa de alta morbimortalidad, que 2/3 de los pacientes que sufren úlcera péptica son asintomáticos y que en pacientes con síntomas la forma más común es el dolor epigástrico. ¿Sí? El tiempo de diagnóstico y tratamiento es crucial para evitar las complicaciones. Sepamos también como tip que los inhibidores de la bomba de protones son importantes en la prevención y tratamiento de la úlcera péptica y disminuyeron su incidencia, pero también hay que tener en cuenta evitar el sobreuso. Hay muchos pacientes que quedan tratados crónicamente con inhibidores de la bomba de protones, especialmente lo vemos mucho en la población geronte, polimedicada, que suelen tener en forma permanente inhibidores de la bomba de protones. Entonces, si bien son importantes en la prevención y el tratamiento, hay que evitar el sobreuso. La úlcera gástrica, tengamos en cuenta que debe ser seguida con endoscopía hasta su curación o hasta descartar malignidad si no se pudo hacer en la primera instancia de la endoscopía. Si yo no conseguí una buena biopsia en la primera endoscopía o no pude ver bien las características de esa úlcera, yo debo seguirla con un control endoscópico a la gástrica, no así a la úlcera duodenal, que no necesitamos hacer una endoscopía de control.
Y por supuesto, bueno, aquellos pacientes que presentan complicaciones graves como hemorragia, perforación, penetración u obstrucción deberán tener una derivación urgente. Bueno, sepamos que la incidencia de la úlcera gástrica ha disminuido sobre todo debido a la erradicación del Helicobacter pylori y el uso de los inhibidores de la bomba de protones, como dijimos antes. Pero no se observa disminución de sus complicaciones, no se ha observado disminución de las complicaciones en determinadas poblaciones, como en las mayores, poblaciones envejecidas, mayores con comorbilidades, o en los pacientes que tienen un gran uso de medicación ulcerogénica, especialmente en los consumidores de AINE, en los cuales persisten con alta mortalidad. Sepamos también que el Helicobacter pylori no solo es importante su erradicación para un buen tratamiento de la úlcera péptica, sino también porque se lo vio asociado con cáncer gástrico. Entonces, de ahí la importancia de su erradicación. La úlcera gástrica se presenta con mayor pico entre los 55 y 65 años. La úlcera duodenal, en cambio, tiene un pico menor de incidencia a los 45 años. Y ambas tienen la misma incidencia en ambos sexos. Se vio que la aspirina, al igual que los AINES, están más asociados a úlceras gástricas que a duodenales. Bueno, este es un poco un resumen de lo que estoy comentando. La enfermedad acidopéptica tiene un 95% de las úlceras son duodenales y un 70 a 80% de las gástricas se relacionan con infección por Helicobacter pylori, lo que dijimos, mayor incidencia de la gástrica a los 65, recordemos que las duodenales se ven un poco en gente más joven. La úlcera pilórica tiene una característica con el dolor y la ingesta. Se ve que la úlcera pilórica tiene un dolor que se exacerba con la ingesta alimentaria y que puede producir vómitos por obstrucción gástrica. En cambio, la úlcera duodenal tiene un dolor epigástrico que aparece después en general de 1 hora y media, 3 horas de ayuno, que se alivia con la ingesta de alimentos o antiácidos y que puede provocar despertares nocturnos con dolor, ¿sí? La segunda causa más frecuente de úlceras gástricas es el consumo de AINE, sepámoslo. La endoscopía es el diagnóstico de elección y los inhibidores de la bomba de protones son los antisecretores de elección. Después, según los hallazgos endoscópicos, ya lo veremos, pero vamos a ver que tenemos 3 tipos: tipo 1 en cuerpo gástrico, tipo 2 en cuerpo gástrico asociada a úlcera duodenal activa o cicatrizada, y tipo 3 en área prepilórica. Bueno, ¿cuáles son considerados factores de riesgo para la úlcera péptica? Se sabe que la aspirina y los AINES aumentan el riesgo y causan el 10% de las úlceras pépticas. Los AINES están más asociados a úlcera gástrica, ¿sí? Los inhibidores de la COX-2 tienen menor riesgo de úlcera péptica que los AINES. Y las úlceras marginales, que es un tipo de úlceras que son vistas asociadas más al bypass gástrico. ¿Qué formas de úlcera péptica podemos conocer? Bueno, tenemos 2 grupos. Las comunes, dentro de las cuales la mayor frecuencia está asociada a la infección por Helicobacter pylori. Las que están asociadas al consumo de AINE, las úlceras por estrés, y después tenemos también otras causas de úlcera menos comunes, donde entra la cirugía por bypass gástrico, que son úlceras marginales, las de los síndromes por hipersecreción, como el Solinger-Ellison, los gastrinomas, el estrés, los tumores gástricos, algunas enfermedades autoinmunes, infecciones, como las infecciones en inmunocomprometidos, herpes, citomegalovirus,
Bueno, el estrés psicológico, el estrés orgánico, una obstrucción duodenal, tratamientos agresivos como la quimioterapia, cocaína, inhibidores de la recaptación de serotonina, y el consumo de alcohol y café realmente, si bien siempre se lo asoció a las úlceras, está hoy en día bastante discutido y no es una causa de las más comunes. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, se vio que en realidad la patogenia es una consecuencia de un desequilibrio entre los factores agresivos y defensivos de la mucosa gástrica. 4 causas fundamentales son los factores agresivos, que son la infección por Helicobacter pylori, entre los primeros, el consumo de AINE, la hipersecreción gástrica, como por ejemplo las enfermedades hipersecretoras como el Solinger-Ellison, y algunas enfermedades propias de la mucosa. Lo que se vio que la alta asociación de la úlcera gástrica con el Helicobacter pylori nos demuestra que muy probablemente estos factores agresivos no sean primarios, genéticos, sino que sean secundarios a la correlación con la infección con Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori aumenta la secreción de ácido clorhídrico, favorece la metaplasia susceptible a la acción del ácido, estimula la respuesta del huésped a la secreción de interleuquina, factor de necrosis tumoral, reduce la efectividad de los sistemas de defensa. En realidad el Helicobacter pylori es una bacteria que fue descubierta en 1983 por Warren y Marshall, por lo cual recibieron el premio Nobel en el 2005, donde demostraron una asociación entre gastritis, úlcera y el Helicobacter pylori. El 50 al 60% de la población mundial se ve afectada por esta bacteria. Se ve más en países subdesarrollados, ahí llega hasta el 80-90%, 20% en los anglosajones. Se ve que la infección es más frecuente desde la infancia, tiene que ver también el nivel socioeconómico, el uso de cloacas. Es una bacteria gran negativa, coloniza la mucosa gástrica y puede progresar a gastritis, úlcera péptica, carcinoma gástrico. Solo un 10 o un 25% de los infectados desarrolla complicaciones. Se lo asocia como factor etiológico del adenocarcinoma gástrico y del linfoma tipo MAL. Como dije, la infección se suele adquirir en la infancia y es muy raro que se la encuentre como debutante en el adulto. Lo que vemos en la anatomía patológica que produce puede producir una gastritis crónica activa con un infiltrado inflamatorio y una reacción aguda, pero también puede producir una gastritis crónica atrófica, multifocal, lo que habla de una evolución de larga data, donde ya se ve atrofia glandular, metaplasia intestinal. Esta ya es una situación de riesgo para el adenocarcinoma y cuando esto se encuentra en las endoscopías deben controlarse de cerca porque es un sitio para el desarrollo de un probable adenocarcinoma. Bueno, ¿cuál es la clínica de la úlcera péptica? Dijimos que el síntoma más importante es el dolor epigástrico retroesternal. Un 50% suelen ser asintomáticos. Los síntomas son bastante similares tanto en la úlcera gástrica como duodenal, salvo a veces por su relación que puede tener una u otra con las comidas. Puede aparecer náuseas o vómitos, eructos, saciedad precoz, distrés postprandial,
En realidad hay muy baja relación entre síntomas y hallazgos endoscópicos. Podemos tener pacientes prácticamente asintomáticos con una molestia epigástrica, donde en la endoscopía nos encontramos con una úlcera importante, o la inversa. Recordemos siempre que es muy importante diferenciarlos de las dispepsias, que también suelen tener molestias epigástricas, saciedad precoz, distrés postprandial, prácticamente similares. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar muy bien los signos de alarma. Bueno, aparte de la clínica crónica de una úlcera, nosotros tenemos, como dije, que evaluar los signos de alarma de una hemorragia aguda o de una complicación como una perforación o penetración. Dentro de los signos de hemorragia aguda podemos detectar una melena que puede ser autoinformada por el paciente o puede ser encontrada en el examen físico frente al tacto rectal. Podemos ver una hematemesis, o sea, sangre en el vómito. Podemos encontrarnos con un paciente estable o con compromiso hemodinámico, con taquicardia, con descompensión hemodinámica como hipotenso, o solo podemos ver un paciente crónicamente anémico sin descompensación hemodinámica. También tenemos que evaluar como signos de alarma el dolor abdominal intenso y la peritonitis, que puede estar hablándonos de signos de perforación o penetración. Pero también tenemos que tener en cuenta otros signos de alarma. ¿A qué llamamos estos signos de alarma para poder diferenciar pacientes portadores simplemente de una dispepsia o realmente de una enfermedad orgánica no funcional como es la úlcera péptica? ¿Cuáles son los signos de alarma que me van a indicar a mí que ese paciente tiene que estar estudiado, tal vez en forma más invasiva? Signos de alarma son síntomas sugestivos de malignidad y que en general los tenemos que tener muy en cuenta en pacientes mayores de 50 años. Disfagia, pérdida de peso inexplicable con dolor abdominal superior o reflujo gastroesofágico, pérdida de apetito, vómitos recurrentes, algún hallazgo de laboratorio como por ejemplo anemia. La terapia de erradicación de segunda línea que falle, o sea, hago tratamiento de erradicación para Helicobacter y el paciente persiste con síntomas, o los síntomas persisten a pesar de una erradicación exitosa. Yo tengo que tener muy en mente estas posibles signos de alarma que a mí me indican que debo de estudiar de manera exhaustiva a ese paciente. ¿Cuáles son las complicaciones que puedo ver entonces en una úlcera? La hemorragia. La hemorragia es la más frecuente, entre el 19 a 57 por 100.000. La perforación, que es menos común, penetración en otro órgano u obstrucción. La hemorragia puede ser una hemorragia crónica, silente, sin compromiso de su estado general, o una hemorragia aguda que me lleve a tomar una conducta de urgencia. Las complicaciones tienen desde ya alta mortalidad, 10% en la hemorragia, mucho más en la perforación, 23%, y alta mortalidad dentro del primer mes posterior a una complicación. ¿Qué tengo que tener en cuenta para el diagnóstico de estos pacientes? Bueno, como en todo paciente y en toda patología, lo más importante tenemos que saber qué es la historia clínica. Y sabemos, muchas veces lo decimos, que de la historia clínica entre el 80% de una buena historia clínica nos va a ayudar el interrogatorio. En el interrogatorio yo tengo que evaluar primero de todo los factores de riesgo, las comorbilidades, el grupo etario frente al que estoy. No es lo mismo un diagnóstico de una úlcera en un geronte, en un joven. Necesito hacer un interrogatorio frente a qué síntomas tiene el paciente, si los puede relacionar
con las comidas, si calma con la alimentación, si tiene despertares nocturnos, con dolor, el consumo de tabaco, de alcohol, que si bien no está del todo comprobado, es un factor de riesgo, medicamentos, y ahí es la primera pregunta, el uso fundamentalmente de antiinflamatorios. Esto se ve mucho en los gerontes, que por diferentes dolores, especialmente por osteoartrosis, hacen alto consumo de antiinflamatorios no esteroides, el antecedente de una úlcera previa. ¿Y qué tengo que evaluar en el examen físico? Primero tengo que saber si el paciente está compensado o descompensado, con lo cual tengo que evaluar los signos vitales como pulso, tensión arterial, fijarme fundamentalmente si tiene ortostatismo o no tiene, lo que me va a indicar que hay una pérdida de la volemia importante, hacer una palpación del abdomen, un tacto rectal y evaluar si el paciente presenta algún signo de alarma, ¿sí? Un sangrado macroscópico, melena, hematemesis, alguna masa palpable en el abdomen, un abdomen peritoneal. Entonces tengo que hacer una buena evaluación primero si el paciente tiene riesgo de vida, tiene compromiso hemodinámico, ¿sí? Y qué factores de riesgo presenta. Bueno, entonces, ¿qué investigaciones puedo realizar para el diagnóstico? Sepamos que las investigaciones van a ser invasivas o no invasivas. Dentro de las invasivas, por supuesto, el diagnóstico de certeza, el gold standard va a ser la endoscopía. Y dentro de las no invasivas puedo tener desde estudios radiológicos, análisis de la secreción gástrica, que prácticamente se han dejado de usar bastante, y los test para Helicobacter pylori. Dijimos dentro de los estudios invasivos que estaba la endoscopía, es el estudio de elección, es diagnóstico y muchas veces terapéutico. Todo paciente, ¿a quién voy a estudiar? Todo paciente, por ejemplo, con dispepsia mayor de 55 años, en algunas bibliografías pueden encontrar que la edad ha descendido a mayores de 45 con síntomas de dispepsia, pacientes de cualquier edad pero con signos de alarma, pacientes con persistencia de los síntomas de dispepsia después de 4 a 8 semanas de tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. O sea, si yo tengo un paciente, aunque no tenga, aunque sea un paciente menor de 40 años, el cual presenta síntomas de dispepsia y yo lo trato durante 4 a 8 semanas con tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones y no responde, ese paciente también tiene que ser endoscopizado. Los controles posteriores a tratamientos endoscópicos en la úlcera gástrica. Y la otra indicación de la endoscopía es en las terapias endoscópicas hemostáticas. Bueno, en 1974 el doctor Forrest desarrolló y publicó una escala que lleva su nombre para clasificar las úlceras sangrantes y pronosticar el riesgo. Esa se llamó escala de Forrest y entonces tengo que, según lo que yo evalúe en la endoscopía, voy a tener Forrest tipo 1A, el estigma endoscópico que voy a observar es un sangrado activo en chorro. Esto, si yo hago una endoscopía y tengo un Forrest tipo 1A, un sangrado activo en chorro, sepamos que tiene un riesgo de sangrado recurrente, o sea que resangre en las 24-48 horas altísimo, casi del 100%. Así que ese paciente, por supuesto, que va a quedar en una observación estricta, internado, ¿sí? Uno ve muchas veces en unidades cerradas como unidad de terapia intensiva. 1B, Forrest 1B, sangrado activo en capa. Tiene un riesgo de sangrado recurrente de un 10 a un 27%. Cuando informan Forrest 2A, vaso visible, tiene
un riesgo de sangrado recurrente de hasta un 50%. 2B, coágulo adherido, 30-35% de riesgo de sangrado recurrente. 2C, mancha plana pigmentada, 8%. Y 3, una úlcera con base limpia, riesgo de sangrado muy bajo. Entonces, frente a esta clasificación, yo voy a saber que 1A, 1B, 2A y 2B tienen alto riesgo de resangrado. Son pacientes que yo los tengo que monitorear de cerca, tienen por supuesto que quedar internados, ¿sí? En cambio, los de bajo riesgo, como 2C o 3, tienen muy bajo riesgo de resangrado. Estos pacientes se los va a manejar con un manejo ambulatorio. Bueno, estas son las imágenes que correlacionan con los diferentes tipos de Forrest, desde el 1A hasta el Forrest 3. Bueno, continuando con el diagnóstico se basa dentro de los métodos complementarios mucho en el test para investigación del Helicobacter pylori, dado que la erradicación del Helicobacter pylori realmente ha disminuido la incidencia de la enfermedad péptica. La investigación del Helicobacter pylori yo la puedo hacer por medios invasivos y no invasivos. Invasivos es a través de una videoendoscopía alta, que en general es la que estuvimos viendo que se indica en todo paciente con signos de alarma y en toda población mayor de, oscila entre 50 y 60 años. Y ahí tengo dos posibilidades, usar el test de ureasa rápido o histología. ¿Qué es el test de rápido de la ureasa? Este consiste en la utilización de un medio líquido sólido, rico en urea, que contiene un marcador de pH, en el que se introduce una o más biopsias gástricas que se toman durante la endoscopía. Siempre, cuantas más biopsias se tomen, más posibilidades de certeza. Si el Helicobacter pylori está presente en la biopsia, la actividad ureasa de la bacteria hidroliza la urea en amonio y dióxido de carbono. La liberación de amonio aumenta el pH y entonces produce en minutos un cambio del color del marcador de pH. Ese test lo tengo en el momento. O también puedo hacer un estudio histopatológico, entonces hacerlo sobre la biopsia. Por supuesto que este estudio histopatológico o la biopsia tienen mayor sensibilidad y especificidad muy elevados, mayor que el test rápido de la ureasa, en general es el que usamos, es más caro y el resultado no es inmediato, pero la verdad que es el que se usa, es la biopsia, el estudio histopatológico. Y después tenemos los métodos no invasivos, llamado estrategia test and treat, que es testear y tratar, que en general este es el que usamos para pacientes con síntomas sugestivos, pacientes menores de 50 años, pacientes sin factores de riesgo. También es el que usamos para controlar después de un tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Recomendamos realizar un test no invasivo, más o menos a las 4 semanas, con este test que se llama Test and Treat. Bueno, dentro de los no invasivos, como dijimos, el test para Helicobacter es el test del aliento, ¿sí? O test de urea expirada, tiene alta sensibilidad y especificidad, no es invasivo y se realiza con urea marcada con carbono 13. El paciente tiene que estar en ayunas, se le administra ácido cítrico que estimula la actividad ureasa del Helicobacter pylori, lo que hace que inhiba a otras bacterias. Entonces se le administra urea marcada con carbono 13, que es un isótopo no radioactivo del carbono, y si el estómago está infectado con el Helicobacter pylori, lo que va a hacer es degradar la urea en amonio y dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono marcado con carbono 13
pasa a la sangre y se elimina a través de la respiración. El incremento del carbono 13 en el aire expirado se puede detectar mediante una espectrofotometría, lo que así permite el diagnóstico. Es la técnica no invasiva de elección tanto para el diagnóstico inicial de la úlcera péptica como para el control posterior después del tratamiento de la infección. Lejos es el test de elección. Después tenemos otros como el antígeno en materia fecal. El antígeno de Helicobacter pylori en heces se detecta por inmunología. Es un diagnóstico rápido y fiable de la infección. Se puede hacer por métodos como ELISA o kits que utilizan anticuerpos monoclonales o policlonales. Y es una técnica alternativa válida, pero ligeramente inferior al test del aliento. Y después tenemos las serologías que tienen mucha menor sensibilidad y especificidad. Digamos, el problema con las serologías, aparte de tener menor sensibilidad y especificidad, es que los anticuerpos para el Helicobacter pylori pueden permanecer en sangre por tiempo indeterminado, positivos, con lo cual no nos sirve mucho para tener la certeza de haber erradicado el Helicobacter. El sangrado, el uso de inhibidores de la bomba de protones, los antibióticos podrían causar falsos negativos. Así que en general para cualquiera de los test hay que discontinuar ambos previamente. Los inhibidores de la bomba de protones 2 semanas y los antibióticos 4 semanas antes. Las serologías tienen alta sensibilidad, baja especificidad y bueno, una prueba negativa lo descarta, pero una positiva, como dije, como los anticuerpos permanecen por tiempo indeterminado, necesita ser confirmada por otra prueba porque no lo confirma. Bueno, este es un cuadro con el resumen un poco de todos los exámenes diagnósticos no endoscópicos o no invasivos que acabo de comentar. Sepa que la más usada es la prueba de urea en el aire expirado. Tiene alta sensibilidad, especificidad, sirve no solo para diagnóstico, sino para seguimiento. Y después las pruebas que hemos comentado, la prueba de antígeno en materia fecal y la prueba de anticuerpos, todas con sus pros y sus contras. Los exámenes endoscópicos basados en biopsia, como dijimos anteriormente, la prueba rápida de ureasa, que ya la expliqué, y la prueba en la biopsia o en la histopatología, que bueno, muchas veces esta prueba de histología en pacientes con resistencia a los diferentes tratamientos, muchas veces tenemos que usar la histología y la misma nos sirve, es de alta sensibilidad y especificidad. Por supuesto, detecta el Helicobacter pylori, pero también la puedo utilizar para hacer evaluación de sensibilidad a antibiótica cuando son gérmenes multiresistentes. La prueba de la histología. Otros estudios que yo puedo tener para hacer los diagnósticos son los estudios radiológicos que prácticamente quedaron en desuso, fueron desplazados por la endoscopía, que lejos es el gold standard del diagnóstico de la enfermedad péptica, los análisis de la secreción gástrica, el estudio del quimismo gástrico, la determinación de gastrinemia. En general estos estudios están dirigidos o utilizados para diagnósticos de estados hipersecretores, como por ejemplo el Zollinger-Ellison, o descartar aquilia gástrica. Bueno, este es un algoritmo para ver cómo enfocamos el paciente que consulta con síntomas dispépticos. Si el paciente tiene síntomas de dispepsia, que ya hemos comentado, que muchas veces se confunden con la enfermedad ulcerosa o dispepsia ulcerosa,
vamos a evaluar qué tipo de población es. Si el paciente es menor de 55 años y no presenta ningún síntoma de alarma, recordemos que los síntomas de alarma son, por más que sea joven, descenso de peso, alteraciones en el laboratorio como anemia, pacientes con comorbilidades, pero si es un paciente menor de 50 años sin síntomas de alarma, yo pruebo a hacer directamente una prueba no invasiva con una prueba del aliento con carbono 13 o un test de antígeno en heces o una serología validada, y si por cualquiera de estos métodos, que dijimos que el de elección es la prueba del aliento, tengo Helicobacter pylori positivo, lo que yo tengo que hacer es un tratamiento erradicador, que ahora vamos a charlar de tratamiento. Si hay persistencia de los síntomas pese al tratamiento, continúo 4 a 8 semanas con un tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones solo, y si persisten así todos los síntomas, ahí considero la gastroscopía. ¿Qué pasa si el paciente con síntomas dispépticos es un paciente mayor de 55 años o con alguno de los síntomas de alarma? Ahí directamente debería de estudiarlo con una endoscopía. Si el Helicobacter pylori es negativo, entonces hago un tratamiento solo con inhibidores de la bomba de protones, según la patología, si es una gastritis o una úlcera, y haré solo el tratamiento por 4 a 8 semanas con un inhibidor de la bomba de protones, según la patología que sea, y después, si persisten los síntomas, ahí sí considero reendoscopizarlo. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de tratamiento propiamente dicho. Bueno, con respecto al tratamiento, el tratamiento se va a basar en la erradicación, por supuesto, del Helicobacter pylori, si es positivo, la eliminación de factores de riesgo, especialmente el consumo de AINE, la inhibición de la secreción ácida con bloqueantes H2 que prácticamente han caído en desuso y fueron reemplazados por los de elección, que son los inhibidores de la bomba de protones. También sepamos que el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori requiere siempre combinar, eso tengámoslo en cuenta, varios fármacos para conseguir la erradicación completa de la bacteria. Y la pauta más utilizada en nuestro medio para el tratamiento inicial es la llamada triple terapia, que combina un inhibidor de la bomba de protones asociado a claritromicina y un segundo antibiótico que puede ser habitualmente amoxicilina o metronidazol, y esto lo vamos a hacer como pauta general durante 7 a 10 días. Hay que tener cuidado en las zonas donde hay aumento de resistencia a antibióticos, y especialmente cuando hay resistencia a antibiótico a la claritromicina. Esto ha hecho disminuir las tasas de curación con este tratamiento y ha obligado a modificar las recomendaciones sobre el tratamiento inicial. ¿Cuáles serían las indicaciones entonces de tratamiento de la infección por Helicobacter pylori? Bueno, por un lado la dispepsia no investigada, la úlcera gastroduodenal, la duodenitis erosiva, el linfoma tipo MALT, la resección de un adenocarcinoma gástrico, familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico y pacientes que van a requerir tratamiento prolongado con un inhibidor de la bomba de protones. En todos estos grupos yo tengo indicación de realizar tratamiento para infección por Helicobacter pylori. Entonces, el tratamiento lo vamos a dividir en si es un paciente portador de Helicobacter pylori o no. Si es un paciente con Helicobacter pylori negativo, tengo que realizar supresión ácida con inhibidores de la bomba de protones, eliminación de factores de riesgo, la cicatrización de las úlceras. En realidad, lo que se vio es que fueron 3 veces más aceleradas con inhibidores de la bomba de protones que los grupos control. Y la duración del tratamiento para aquellos pacientes en los que decido no realizarle una endoscopía previa es de no más de 8 semanas. O sea, y reevaluar síntomas
entre 4 a 8 semanas y según si persisten o no los síntomas, veré si ese paciente tiene indicación o factores de riesgo para ser endoscopizado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente portador de Helicobacter pylori? ¿Sí? Bueno, acá es donde nosotros podemos hacer el tratamiento que es llamado test and treat, o sea, testear, hacer el test y tratarlo sin endoscopía. Y este tratamiento se va a basar en inhibidores de la bomba de protones, más, como dije antes, la utilización de varios antibióticos. Si en el tratamiento voy a utilizar los inhibidores de la bomba de protones, los puedo usar en forma oral o endovenoso. Esto va a depender del compromiso del paciente. Si está con un sangrado activo, bueno, ahí voy a utilizarlo endovenoso con 80 miligramos en bolo y 8 miligramos hora durante 3 días. Y si son pacientes que están sin sangrado activo, voy a comenzar el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones por vía oral. Y según ellos sean omeprazol, 40 miligramos día, pantoprazol 40 miligramos día, esomeprazol 40 miligramos día, dexlansoprazol de 30 a 60 miligramos día. Y este tratamiento lo voy a mantener durante 4 a 8 semanas. ¿Cuáles son las indicaciones para una terapia a largo plazo con un inhibidor de la bomba de protones sin hacer un sobreuso de los mismos en usuarios crónicos de aspirina o AINE? ¿Pero en qué grupos? En pacientes mayores de 65 años, en pacientes con antecedentes de una enfermedad ulceropéptica, especialmente aquella que tuvo complicaciones como sangrado, pacientes que van a usar AINE en dosis altas o combinados con aspirina, esteroides, inhibidores selectivos de la captación de serotonina o anticoagulantes. Esos pacientes necesitarían mantener una terapia con inhibidores de la bomba de protones crónica. Uso de aspirina incluso a dosis bajas en pacientes de edad avanzada, particularmente combinados con los medicamentos anteriormente mencionados. Estos pacientes tienen indicación de terapia a largo plazo con inhibidores de la bomba. En cuanto al tratamiento, va a depender de si es una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. La úlcera gástrica tiene que ser tratada hasta confirmar la erradicación del Helicobacter por endoscopía. O sea que va a tener que ser reendoscopizada. La úlcera duodenal con Helicobacter pylori positivo, con supresión ácida incluida en la erradicación, además del antibiótico, no requiere control endoscópico post-tratamiento. Los tratamientos son de 7 a 14 días. Lo que se vio es que 7 días en general tiene mayores recaídas, así que lo que está recomendándose son 10 días por lo menos, de 10 a 14 días. También puede usar el test and treat, que es hacer un test para detección de Helicobacter pylori, por ejemplo, un test en aire expirado, tratarlo sin endoscopía previa y tratarlo, esto difiere en las guías, hasta 8 semanas, algunas hablan de 4, otras hablan de 8, y reevaluar a las 8 semanas. Si el paciente, sin factores de riesgo, menor de 50 años, y respondió bien a un test and treat sin endoscopía, uno puede controlarlo y no hacer más nada. Pero si un paciente a las 4 o 8 semanas nosotros lo reevaluamos y sigue con síntomas, o, como dijimos, es un paciente mayor de 50 a 55 años, lo voy a endoscopizar. Bueno, estos son los regímenes que utilizamos para erradicar el Helicobacter pylori. Como van a ver, tenemos terapia de primera línea, terapia de segunda línea y terapia de tercera línea, según la respuesta del huésped y según la sensibilidad que tengamos a los diferentes antibióticos. Por ejemplo, la terapia de primera línea siempre consta de un inhibidor de la bomba de protones, más claritromicina, más amoxicilina o metronidazol por 10 a 14 días, diría yo. 7 lo que vio es mayor recaídas.
Esto lo podemos hacer si tenemos baja resistencia a la claritomicina, baja resistencia al metronidazol o a la combinación de ambos. Entonces puedo usar inhibidor de la bomba de protones, claritro, amoxi o metronidazol por 10 a 14 días. ¿Cuál sería la terapia de segunda línea? Agregar bismuto. Bismuto cuádruple. Esto significa al esquema anterior, un inhibidor de la bomba de protones, claritro más amoxi, metronidazol, o sea, 3 antibióticos, más bismuto. O, segunda línea, un inhibidor de la bomba de protones, más levofloxacina, más amoxicilina. Y si ya tengo que pasar a una tercera línea de terapia, en pacientes que no responden a ninguna de las distintas líneas, esto va a estar basado en la histopatología y en los test de susceptibilidad antibiótica de Helicobacter con una biopsia. ¿Qué pasa en las zonas donde tengo alta resistencia a la claritro y baja el metronidazol, pero alto a la claritro? También agrego al esquema bismuto, ¿sí? O hago un esquema concomitante con terapia cuádruple. ¿Cómo sería esto? La terapia concomitante sería utilizar simultáneamente un inhibidor de la bomba de protones más amoxi, claritro y metronidazol por 10 días. Si, tampoco responde, tengo que ir a una segunda línea basada en la test de susceptibilidad a nivel histoquímico. Y si la sensibilidad, la resistencia, es alta tanto a la claritro como a la combinación de claritro y metronidazol, tengo que usar bismuto con un esquema cuádruple. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Bueno, este es un algoritmo de tratamiento de infección por Helicobacter pylori, pero que lo vamos a ver mejor desarrollado en las próximas diapositivas. Igual ténganlo para repasarlo a modo después de resumen. Bueno, primero entonces, a modo de que después puedan interpretar mejor el algoritmo, sepamos que el tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori, recomendado ya en diferentes consensos, guías, metaanálisis, el rango de erradicación deberá ser mayor o igual al 90%. Para eso tenemos un esquema básico que es un triple esquema que se va a basar en inhibidor de la bomba de protones y claritromicina más amoxiometronidazol. Lo que se vio es que hay un aumento de erradicación del Helicobacter pylori, como les dije, con terapia triple, pero con esquemas durante 14 días versus 10, en áreas con baja resistencia, menos del 15%, a la claritromicina, y en pacientes sin historia de exposición a macróleos, pacientes que han sido tratados durante mucho tiempo con macróleos. Ese paciente no sería un buen candidato para que yo empiece mi esquema triple con claritromicina. Y también la terapia triple prolongada en altas dosis sería una alternativa antes de pasar a un esquema cuádruple. El esquema cuádruple incluye el bismuto y la tetraciclina, unidos al metronidazol y un inhibidor de la bomba de protones. En regiones con resistencia a claritromicina mayor al 15%, o como dije, pacientes con exposición previa a macróleos o alergia a la penicilina, nosotros podemos iniciar de entrada con el esquema cuádruple y hacemos 14 días de las 4 drogas o secuencial 7 días de una combinación y 7 días de otra. Dijimos entonces que 2 palabras sobre los inhibidores de la bomba de protones. El tratamiento de elección es la asociación siempre a los antibióticos, a los diferentes esquemas que yo decía usar, es la asociación de un inhibidor de la bomba de protones. Pero se vio que en la atención primaria
hubo un sobreuso de los inhibidores de la bomba de protones y entre un 36 a un 63% de los usados en hospitales podrían también ser inadecuados. Esto se basa en indicaciones no documentadas, en tratamientos continuos sin reevaluación, en pacientes añosos con aspirina y AINE, que si bien en algunos tienen indicaciones, en otros no se controlan y aumenta el sobreuso. Esto da eventos adversos como altos costos en el sistema de salud, puede ocasionar fractura de cadera, eventos cardiovasculares, llevar a infecciones por Clostridium, cáncer gástrico, neumonía y algunos hablan hasta de demencia, si bien la evidencia es muy baja. Dos palabras sobre los inhibidores de los receptores H2 que quedaron un poco olvidados y superados en realidad por los inhibidores de la bomba de protones. Fueron introducidos en 1976, su uso quedó limitado desde el 80, superados por los inhibidores de protones. Se usaba en la prevención de úlcera duodenal, en usuarios de AINE, también tienen una corta vida media, tienen una mala supresión de la secreción postprandial de ácido gástrico y sí se vio que parece ser que la famotidina usada en 80 gramos día podría tener alguna indicación en la prevención de la úlcera péptica. Bueno, a modo de resumen, entonces diríamos que el tratamiento siempre se recomienda la combinación de varios antibióticos y de un inhibidor de la bomba de protones. Para el tratamiento de primera línea tengo o terapia cuádruple concomitante, que sería un inhibidor de la bomba de protones cada 12 horas, amoxicilina 1 gramo cada 12 y metronidazol 500 cada 12, claritromicina 500 cada 12, o bien puedo empezar con una terapia triple, que sería inhibidor de la bomba de protones en dosis doble, 60 miligramos cada 12, el lansoprazol, o 40 cada 12 el omeprazol, u 80 cada 12 el pantoprazol, 40 cada 12 el rabeprazol o esomeprazol, amoxicilina y claritromicina. En caso de alergia a la amoxicilina, lo sustituimos por metronidazol. Y la duración del tratamiento dijimos que no puede ser menor a 10 a 14 días. Las alternativas a esta terapia puede ser una terapia cuádruple clásica, donde le agrego bismuto, o sea, un inhibidor de la bomba de protones, tetraciclina, metronidazol y succinato de bismuto con la misma duración, o bien hacer un tratamiento secuencial que sería un inhibidor de la bomba de protones durante 10 días, amoxi los primeros 5 días y después metronidazol los últimos 5 y claritro los últimos 5, siempre junto con un inhibidor de la bomba de protones con un tratamiento no menor a 10 días. Tratamiento de segunda línea si no hubo respuesta al tratamiento de primera línea o a las alternativas al tratamiento de primera línea, tanto sea triple o cuádruple. Tengo tratamiento triple, tratamiento cuádruple clásico, alternativas al tratamiento cuádruple clásico con el agregado de bismuto. En la terapéutica de segunda línea nunca deben repetirse los antibióticos a los que la bacteria adquirió resistencia, especialmente lo que pasa con la claritromicina. Las pruebas para confirmar la curación de la infección deben realizarse más o menos aproximadamente 4 semanas de finalizar el tratamiento. Y los tratamientos de rescate. Los tratamientos de rescate son con inhibidores de la bomba de protones en dosis altas, cada 12 horas, amoxicilina, 1 gramo cada 12, y la rifabutina, 150 miligramos cada 12.
La rifabutina es un antibiótico reservado en general para micobacterias, tiene efectos adversos graves, así que se decide estos tratamientos de rescate si fuese indispensable la erradicación del Helicobacter pylori, como por ejemplo en un linfoma de tipo MAL o en una hemorragia digestiva recidivante, que yo necesito erradicarlo sí o sí. Entonces se decide un tratamiento de cuarta línea con rifabutina, lo que llamamos un tratamiento de rescate. Si no fuesen estas, digamos, en estas indicaciones, como linfoma tipo MAL o hemorragia digestiva, uno en estos pacientes, si los tienen endoscopizados y no han tenido una buena respuesta a ninguno de los de primera ni segunda línea, puede controlarlos con inhibidores de la bomba de protones de mantenimiento o bien en dosis más altas. Y otra posibilidad, si no hay una buena respuesta, es realizar endoscopía con cultivo y antibiograma con tratamiento dirigido según los resultados. Esto no ha sido muy efectivo. Tengamos en cuenta que los efectos secundarios del tratamiento pueden ser halitosis, náuseas, vómitos, más raros pueden ser dolor abdominal, diarrea o mialgias. Suele haber poca adherencia al tratamiento debido a la alta cantidad de efectos adversos con la asociación de muchas veces 3 o 4 antibióticos. Otros efectos más raros, efectos adversos como la tendinitis, que se puede ver en el uso de levofloxacina o roturas tendinosas, con la rifabutina, bueno, la mielotoxicidad y el bismuto, bueno, avisar la posibilidad de observación de heces negras. Bueno, y solo para que sepan que son otras posibilidades, no me voy a explayar en ellas, sepan que está otra posibilidad de rescate, es la angiografía frente a pacientes sangrando con hemorragias digestivas, con falla de tratamiento endoscópico hemostático o con alto riesgo para llevarlo a una cirugía. Esa sería alguna de las indicaciones de la angiografía. Bueno, y sepamos también que tenemos la cirugía como otra terapéutica en general de rescate frente a fallas de tratamiento hemostáticos endoscópicos en pacientes con descompensación hemodinámica, sangrados activos, resangrado en 2 endoscopías terapéuticas o en pacientes con complicación como perforación u obstrucción. La verdad que la cirugía hoy es mucho menos usada debido al gran uso de los tratamientos hemostáticos endoscópicos. Bueno, muchas gracias.